No. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días todavía. Vamos a comenzar con la sesión de inflamación. Ahí está. Nos toca revisar el componente de inflamación. ¿Ya? Datos importantes a tener en consideración cuando hablemos de inflamación. No se olviden que tenemos, según la extensión del proceso inflamatorio, dos grandes grupos. La inflamación localizada, ¿no? En la cual el proceso inflamatorio está centrado en la zona donde se ha dado el daño, y la inflamación sistémica, en la cual el proceso inflamatorio se expande más allá de la zona donde se ha dado el daño, ¿no? Esta inflamación sistémica obviamente va a través de las interleuquinas, estimular la actividad de otros órganos, pues que no están, digamos, expuestos al daño, no directamente al daño. Ejemplo, ya lo hemos visto en la sesión previa, el hipotálamo, ¿no? Para lo que viene a ser el tema de la fiebre, ¿no? Que es una respuesta inflamatoria sistémica. Otra manifestación que se presenta producto de la inflamación a nivel del sistema nervioso central en el hipotálamo viene a ser el estímulo de los núcleos anorexígenos y la inhibición de los núcleos orexígenos. Es por eso que los pacientes con inflamación sistémica, van a ver ustedes, tienen hiporexia, ¿no? Tienen poco apetito, ¿no? Esto explicaría también por qué motivo en los pacientes que tienen una inflamación sistémica subclínica, como le ocurre muchas veces en el cáncer, pacientes con un cáncer en estadio avanzado, tienen también hiporexia, y eso también les contribuye también a la baja de peso de estos pacientes. Por eso, dentro de esta es una de las interleuquinas que interactúa mucho, y ahora vamos a ver más adelante en el tema de inflamación sistémica, ese factor de necrosis tumoral, que antiguamente se llamaba la famosa caquexina, ¿no? Porque aportaba obviamente al tema de la hiporexia y a la disminución de peso en estos pacientes, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes cómo el cerebro está involucrado en la inflamación sistémica, ven ustedes también, por ejemplo, cómo el hígado va a estar involucrado en el proceso de inflamación sistémica, ¿no? Ya conocemos, hemos hablado semanas previas acerca de los famosos reactantes de fase aguda, ¿no? Estas moléculas que se producen por el hígado como respuesta a la inflamación cuando ya se torna sistémica, ¿no? Y tenemos también lo que viene a ser la médula ósea. La médula ósea también va a responder, ¿no? Es por ese motivo que ustedes deben de haber escuchado si son segunda carrera profesional, o más adelante van a escuchar cuando lleven cirugía o lleven medicina interna, alguna patología infecciosa que esté llegando de emergencia, van a pedir un hemograma y van a buscar visualizar los neutrófilos, y dentro de estos te dicen, o estudiante o interno, ¿no? Si en caso de preguntar interno, ¿me podrías decir si es que hay desviación izquierda o no? Escuchamos esa palabra, ¿no? ¿Y por qué? Porque la desviación izquierda representa la presencia de figuras jóvenes de los polimorfos nucleares, los famosos bastones, ¿no? Y estas figuras jóvenes, bueno, se da porque hay un estímulo de la médula ósea que lleva a una mayor salida de estas formas jóvenes. Entonces, vemos nosotros que cuando la inflamación es sistémica, se comienzan a activar otros órganos, otros tejidos que directamente no están involucrados en el daño que se ha dado, que ha despertado el proceso inflamatorio, ¿no? Pero que van a aportar, van a ayudar. La finalidad de estos órganos, obviamente, en inflamación sistémica, es la de ayudarte, ¿no? Para poder combatir esta inflamación cuando, digamos, una forma localizada, aislada, no se puede ya, digamos, controlar. Muy bien, entonces hemos establecido la diferencia con la extensión localizada versus sistémica, y tenemos también que establecer la diferencia de inflamación acorde a la temporalidad, ¿no? Que viene a ser la inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿no? Y en este punto es importante tomar en consideración que cuando hablamos de inflamación aguda, hablamos de una respuesta en la cual están involucrados los polimorfos nucleares, están involucrados después los monocitos, y después cuando la inflamación persiste, hay un cambio en lo que viene a ser el perfil celular, ¿no? De defensa. Comienza a aumentar con mayor cantidad los monocitos, los macrófagos, comienzan a presentarse también los linfocitos, y muchas veces se puede presentar una respuesta inflamatoria junto o a la par con un proceso de reparación.
o se puede presentar la formación de un tejido, ¿no? Dado por una respuesta inflamatoria crónica, la cual nosotros o ustedes ya han visto en lo que viene a ser el tema de patología, conocido como el granuloma, ¿no? Conocido como el granuloma. Entonces, acorde a la temporalidad, podemos diferenciar la inflamación en aguda versus crónica, y acorde a la extensión de la inflamación en localizada y sistémica. Entonces, para poder hablar de inflamación, tenemos que tener una idea general de dónde se da, obviamente, esta respuesta, ¿no? Por favor, no se olviden que la inflamación, así como la fiebre, es una respuesta fisiológica, ¿no? Es una respuesta fisiológica. Es una respuesta que se da ante un daño que ha sufrido un tejido. Entonces, aquí voy a poner una línea negra, y esta línea negra, lo que está debajo de esta línea negra representa el tejido, ¿no? Recordemos nosotros que los tejidos tienen dos componentes, ¿no? Un componente celular que es responsable de realizar la función del tejido y un componente celular que es responsable de brindar soporte, de favorecer, de potenciar lo que viene a ser el tema de los nutrientes y aparte de brindar soporte y nutrientes, de proteger a este tejido, ¿no? El primero, que es el que cumple la función, lo conocemos nosotros como el parénquima, ¿no? El parénquima del tejido, es responsable en realizar la función. Y el otro componente de ese tejido se conoce como el estroma, el que brinda sostén. Tenemos, por ejemplo, aquí a los fibroblastos, que son los responsables, ¿no? Los principales responsables en generar lo que se conoce como la matriz extracelular, ¿no? Estas fibras de colágeno, ¿no? Principalmente, ¿no? Lo que viene a ser también la producción de glucosaminoglicanos, ¿no? Entre otros componentes de esta matriz extracelular que habíamos discutido nosotros la primera semana, que representa, por así decirlo, la ciudad en la cual se encuentran las células, ¿no? Tenemos también otras células de defensa, como los macrófagos, ¿no? Que van a estar ahí, pues, son como los policías, ¿no? Como los tombos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Viendo que no pase nada malo, ¿no? Que tal persona se pasó la luz roja, ¿no? O que por ahí le arrancharon a una persona el celular. Ellos son los que se encargan de ver que no ocurra daño, se encargan de evitar, pues, ¿no? Que se den esas situaciones no deseadas en el tejido, ¿no? Y también tenemos ahí a los mastocitos, ¿no? Que están ahí acompañándolo en este proceso a los macrófagos. Tenemos también por ahí unas cuantas células que van a almacenar energía, como los adipocitos, ¿no? Ahí ven ustedes estos adipocitos blancos que tienen su gotita lipídica de triglicéridos, ¿no? Los cuales se pueden utilizar a futuro, pues, para poder producir energía. Y tenemos también nosotros a otro tipo de células, por ejemplo, pueden estar por ahí en ese tejido de las células dendríticas, ¿no? Y tenemos también a nuestros vasos sanguíneos. Entonces, esto viene a ser el estroma. Principalmente es un tejido de sostén, soporte, ¿no? Es como, son todas las células que se encargan, por así decirlo, de poner las vigas, en los ladrillos, ¿no? De una casa, para que en esa casa, digamos que va a funcionar un restaurante, ¿no? El parénquima, que son los cocineros, los mozos, puedan realizar su función, ¿no? Bueno, viene aquí un dato interesante. Es, los tejidos de nuestro cuerpo deben estar conectados o deben poder comunicarse con el sistema nervioso central, ¿no? Es importante tener en consideración que deben de poder comunicarse, estar conectados, ¿no? Así, por ejemplo, como nosotros tenemos celulares, ¿no? Tenemos nuestro WhatsApp, nuestro Telegram, que pues en alguna situación, digamos, de riesgo, como a veces lo hace, ¿cómo se llama esta nota? El INDECI, ¿no? Que nos manda un montón de alertas, ¿no? Cuando ya pues pasó el problema, ¿no? De la misma forma, el tejido está conectado con el sistema nervioso central a través de, podemos decirlo, ciertos cables, ¿no? Que captan pues las variaciones que se dan en ese tejido. Por ejemplo, pues, hay ciertos cables que captan la variación de presión, ¿no? Tenemos cables que captan la variación en vibración, cables que captan la variación en temperatura en ese tejido, ¿no? Más fría o más caliente, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos cables que pueden captar el daño al tejido, ¿no? Entonces, esto de aquí viene a ser las fibras aferentes sensitivas. Fibras aferentes sensitivas, que están captando las variaciones en ese tejido y le están enviando al encéfalo, ¿no? Las fibras aferentes sensitivas, ¿no? Que son las que se captan del tejido y se envían luego primero, se envían a la médula espinal y después de eso ascienden hasta llegar al encéfalo, ¿no? Para poder percibirse estos cambios, ¿no? Ahí puede estar, por ejemplo, el cambio de presión, ¿no? Fina, que podría estar dado por el tacto,
el cambio de presión gruesa, ¿no? O profunda, ¿no? Cuando te hincan, digamos, con el dedo, ¿no? Cuando tocamos, por ejemplo, los hielitos, ¿no? Que nos estamos sirviendo para nuestra gaseosa, ¿no? Como yo mismo lo estoy haciendo en este momento, los cambios de temperatura que sea en ese tejido, o cuando, pues, ¿en qué cosa pues, puede ser, ¿no? Cuando, no sé, estás preparándote tu huevo frito y te salta aceite, ¿no? Ese tejido, a través de estas fibras, está captando las variaciones en temperatura que se han elevado ahora en esa región por el aceite caliente, ¿no? Y también, pues, no es de excluirlo cuando por ahí hay una presión muy fuerte por un golpe o hay una presión, una fuerza mecánica muy fuerte que corta el tejido. Estamos hablando, pues, que esto va a generar daño al tejido y se van a liberar moléculas producto del daño que también van a ser sensadas por ciertas fibras aferentes, ciertas terminaciones nerviosas que se conocen como nociceptores, ¿no? Nociceptores. ¿Por qué motivo se llaman nociceptores, profesor? Porque viene de la palabra nocivo. O sea, estas fibras captan lo dañado, lo alterado, lo que obviamente es una información de un efecto nocivo, de un componente, ¿no? Externo que está afectando el tejido. Entonces ahí tenemos la comprensión de, pues, oye, ¿por qué motivo hay estos nervios que viajan desde el tejido hacia el cerebro, ¿no? Es para poder captar estos cambios, para poder mantener al cerebro consciente de que tienes un tejido ahí. Bueno, aparte de estos componentes que hemos comentado, de estos nervios, del parénquima, del estroma, tenemos nosotros un componente vascular, ¿no? Compuesto principalmente por las arterias, predominantemente las arteriolas. Otro componente vascular, las arteriolas, que van a ser las responsables en favorecer el flujo, la llegada, determinar la cantidad de sangre que le llega al tejido, ¿no? A través de la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? Y tenemos aquí a los capilares. Los capilares son los responsables de favorecer el intercambio de líquidos y de moléculas entre la sangre y el tejido, y obviamente entre el tejido y la sangre. A ver, profe, o explícame esa cosita que más. Mira, entonces de esta arteriola va a estar llegando al capilar glucosa, lípidos, oxígeno, que a través del intercambio capilar, ¿no? Va a pasar todos estos componentes al parénquima, al estroma, a las terminaciones nerviosas para que puedan nutrirse y puedan oxigenarse. Ah, ya. Y lo opuesto que me dice usted del parénquima a la sangre, otra vez al capilar. Esto, por ejemplo, se daría cuando este parénquima ha trabajado un montón, ha chambeado bien bacán, plin, 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 ¿no? Y utilizó el ciclo de Krebs y te produjo CO2. Acá, pues no, el CO2 no se va a quedar acá, ¿no? Porque recuerden ustedes que el CO2 está relacionado con el pH. Si comienza a acumularse CO2, el ciclo de Krebs, pues comienza a aumentar el pH a nivel tisular. El CO2 tiene que salir de aquí, pues, ¿no? Y se va por los capilares, ¿no? Para poder ingresar a la sangre, ¿no? Otra cosita, ¿no? Por ahí como dicen, ¿no? No recuerdo quién decía esto, creo que fue en un Twitter de una congresista, ¿no? Cuando salió Castillo, ¿no? Se vienen cositas, ¿no? Entonces, otra cosita podría ser también a nivel de los hepatocitos. Recuerden que los hepatocitos, ¿no? Tienen un ciclo que se llama el ciclo de la urea, en el cual agarran los derivados de los aminoácidos, ¿no? Los nitrógenos, producen ácido úrico y este ácido úrico se va hacia los capilares y después de eso se va hacia la sangre y se termina, ya saben ustedes, eliminando a través del orina. Otro ejemplo de metabolito podría ser la creatinina, digamos, aquí tenemos las fibras de músculo esquelético, ¿no? Y la creatinina, que es un metabolito de la creatina, también se termina eliminando por acá, se van. Y así sucesivamente podemos encontrar una serie de metabolitos. Otro podría ser el ácido láctico, ¿no? Que se produce por la contracción muscular, ¿no? Vigorosa, ¿no? Y se va por acá también. Se va. Entonces, estos se encargan de realizar un intercambio, ¿no? De la sangre hacia el tejido y del tejido hacia la sangre. Ya hemos mencionado ejemplos, ¿no? Igual también con los líquidos. Estos se encargan de regular la adecuada cantidad de líquido que debe tener ese tejido, ¿no? Pueden darse situaciones en las cuales lamentablemente no tengamos suficiente líquido aquí y comience a disminuir lo que viene a ser el líquido de ese tejido, ¿no? De este tejido, comienza a disminuir el líquido de ese tejido. Cuando hablamos de eso, cuando tenemos suficiente cantidad de líquido en el extracelular y el tejido comienza a perder realmente su líquido, esto se conoce como deshidratación, pues, ¿no? Una disminución de la cantidad de líquido
¿no? Embriago corporal total que afecte el funcionamiento celular. No podemos tener esa situación. Otra situación que podríamos tener es cuando más bien ocurre lo opuesto, que este tejido comienza a llenarse de líquido, a lo cual nosotros ¿qué cosa llamamos? Edema. Por ejemplo, también. Edema, opuesto. Entonces, estos capilares se encargan también, apoyan en lo que viene a ser la regulación del agua de estos tejidos, ¿no? La regulación del volumen extracelular.
Muy bien, chicos, disculpen, vamos a continuar. Tiene una cosa media graciosa aquí en mi casa, ¿no? Un problema que estoy pasando acá. Ya, entonces, hemos comentado ya que estos capilares se encargan pues de mediar el intercambio entre el tejido y el componente vascular y entre el componente vascular y el tejido. Y dentro de esto pues la regulación hídrica del tejido, ¿no? Pues no se olviden, ¿qué pasó acá? Ahí está, ¿eh? Aquí tienen ustedes la pared de una arteriola, ven ustedes cómo es bien gruesita por el músculo liso, que va a regular pues la cantidad de sangrecita que llega acá para el intercambio, ¿no? Esto es para que ustedes recuerden las arteriolas pues que habíamos estado discutiendo en termorregulación. Ahí está bien bacán. Y esto que está en el centro así medio rojo, que parece un puré de papa, ¿qué cosa es? Acá. Son los lóbulos rojos. No se olviden que también, si bien vemos el puro lóbulo rojo, también hay polimorfos nucleares, ¿no? Van a estar por ahí dando vueltas también estos amigos los monocitos, ¿no? Entonces esta arteriola, vean, tiene esta pared gruesita por una túnica media gruesa, poderosa, que regula pues lo que viene a ser la luz, ¿no? Del vaso sanguíneo. Vamos ahora a los capilares. Los capilares, noten, ya no tienen esta capa de músculo liso. Tienen estas células aquí bien bonitas, bien bacanes. Por si acaso, esto de aquí, anaranjado, no me van a decir que de momento les pregunto, oh, profesor, es el núcleo, ¿no? Esto aquí no es el núcleo, pues, esto aquí es la mitocondria, ¿ya? Por si acaso. Ya, lo que es el núcleo es esto aquí, moradito, ¿ya? Y ven ustedes cómo aquí en el centro, pues, está un eritrocito, ¿no? O también, pues, pueden estar los polimorfos nucleares. Esto de aquí, ¿por qué motivo de este corte, por qué te lo traigo? Porque quiero que veas que entre estas conexiones de las células endoteliales, que entre una célula endotelial y otra podemos ver nosotros ciertos espacios, ¿no? Espacios que bajo situaciones normales están, digamos, sellados, ¿no? Pero cuando se da una respuesta inflamatoria y necesitamos aumentar la permeabilidad capilar, por si acaso, permeabilidad capilar viene a ser la capacidad de pasaje, pues, ¿no? De los fluidos, de las moléculas, de las proteínas y también de las células cuando se requieran. Estos espacios, estos pasajes van a aumentar más y nuestros polimorfos nucleares van a comenzar a pasar, pues, ¿no? Van a venir aquí a la mecha, pues, ¿no? Van a decir, pues, no, salen de acá, ¿no? Vamos a matar a las bacterias, ¿no? Y los polimorfos nucleares comienzan a ingresar a los tejidos, ¿no? Gracias a que aumente esta permeabilidad capilar. Entonces, estos espacios intercelulares, estas brechas a nivel endotelial, durante la inflamación, estas brechitas van a hacerse mucho mayores y va a facilitar el pasaje de mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de moléculas y el pasaje de los polimorfos nucleares en un inicio, después también junto con estos los monocitos, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque si aumenta esta permeabilidad, la cantidad de líquido aquí en el tejido aumenta o disminuye. Aumenta. Y es por eso que en la inflamación, digamos, de la piel, que es lo clásico, ¿cómo se pone la piel? ¿Cómo se pone la zona inflamada? Se hincha, ¿no? Ahora, vamos a ver que en inflamación ya lo hemos estado discutiendo. Una de sus compañeras lo mencionó la semana previa, que hay una vasodilatación en el proceso inflamatorio. Si hay vasodilatación, ¿qué va a pasar con la cantidad de sangre que llega al tejido? Como habíamos visto, recuerdan en la actividad disipadora de calor, llega mayor cantidad de sangre, pues, ¿no? Y como llega mayor cantidad de sangre, ¿cómo se va a poner esta zona? Si llega mayor cantidad de sangre, ¿más pálida o más roja? Más roja, pues, ¿no? Se pone más rojita. Ahora, habíamos dicho por la parte de termorregulación, que ¿quién es el principal responsable en transportar el calor del cuerpo? La sangre. Entonces, si llega mayor cantidad de sangre, ¿cómo va a estar esta zona? ¿Más fría o más caliente? Más caliente, ¿no? Esto es una de las cosas chéveres, ¿no? Cuando integramos las cosas, ¿no? Cuando se integra todo con lo que ya has visto previamente. Entonces, pues eso podemos explicar, pues obviamente, por qué se da el tumor, que es el edema en la zona inflamada. Podemos explicar por qué motivo se da el rubor, que es que se pone rojito por la sangre, y por qué motivo se da el calor, porque se pone más caliente esta zona inflamada, ¿no? Ahora, esa zona inflamada va a liberar una serie de moléculas, ¿no? Por el daño, ¿no? Que se está dando en el tejido, ¿no? Y esas moléculas de daño que se están liberando van a estimular a el componente aferente sensitivo que capta el daño. Entonces esto va a estimular también al dolor, ¿no? De la zona. Por eso podemos explicar las cosas de una forma más simple, ¿no? Ahí no se olviden, ¿no? Que también los polimorfos nucleares están pasando por acá, no solo el lóbulo rojo, ¿no? Sino también polimorfos nucleares. Y es por a través de estos capilares, ¿no? Principalmente por las vénulas pues, capilares, por esta región de aquí, que los polimorfos nucleares pues llegan aquí bien bacán, pues, ¿no? Comienzan pues a
realizar el proceso de destrucción, ¿no? De la noxa, ¿no? Muy bien, no se olviden que tenemos también nosotros los linfáticos. Los linfáticos son otros vasos, ¿no? No son vasos, no son arterias, no son componente arterial ni componente venoso, sino que son otro tipo de vasos que se encargan de drenar, digamos, el exceso de líquido que pueda quedar, ¿no? O el exceso de proteínas que pueda quedar, ¿no? Aquí en el intersticio, ¿no? Se encargan de drenar. Y también recuerden ustedes que estos linfáticos también se encargan de permitir el pasaje de las bacterias, de las bacterias o de los protozoarios que pueden estar por ahí fregando y generando pues la respuesta inflamatoria, para que lleguen y se encuentren aquí con en la Liga de la Justicia, ¿no? Que viene a ser el ganglio linfático, ¿no? En este ganglio linfático va a llegar esta bacteria y va a pasar, pues, por un proceso importante de reconocimiento en el cual va a poder despertar o potenciar aún más la respuesta inflamatoria. Esto ya lo vamos a ver a continuación, el ganglio linfático. Y es por ese motivo que cuando este, se captan, digamos, estas noxas, digamos, bacterianas o víricas, ¿no? Estos ganglios linfáticos tienden a trabajar mucho más, y como tienden a trabajar mucho más, aún comienzan a aumentar de tamaño, ¿no? Comienzan a aumentar de tamaño. Es por ese motivo que en las respuestas infecciosas podemos ver que comienzan a aparecer las famosas adenopatías, ¿no? Que son estos ganglios linfáticos que acaban de recibir, digamos, a estas noxas bacterianas o víricas y están tratando de generar una respuesta para poder combatirlas, ¿no? Entonces, dentro de las noxas que pueden afectar este tejido, ¿no? Que hasta este momento podemos verlo sano, pues pueden estar, digamos, las noxas infecciosas, como las bacterias, ¿no? Puede ser que una bacteria, ¿no? Comenzar a proliferar, y recuerden que las bacterias comienzan también a liberar moléculas que comienzan a dañar, destruir a los tejidos. Entonces, esta bacteria, ya lo mencionamos, ¿no? Se va a captar. ¿Por qué motivo? ¿Cómo se va a captar? Porque tiene los famosos PAMPs, ¿no? Tipo polisacárido, ácido hipoteicoico, entre otros componentes, y se activa la respuesta inflamatoria a través del factor de transcripción NF-κB, ¿no? Receptor de tipo TOL, factor de transcripción NF-κB y producción de interleuquinas, ¿no? A nivel local. Puede ser también por una noxa, ¿no? No infecciosa, ¿no? Una noxa térmica, ¿no? Como el fuego. El fuego te puede dañar, destruir a las células, ya hemos visto eso previamente en termorregulación. Te quemas, destruyes a las células. Las células, cuando se destruyen, van a liberar su componente intracelular. Y recuerden que el componente intracelular no es algo que normalmente esté en el extracelular. Y muchos de estos componentes se van a reconocer por los receptores de tipo TOL. A estos componentes intracelulares que se liberan y generan y se reconocen por receptores de tipo TOL, activan el NF-κB y generan una respuesta proinflamatoria, se les conoce como DAMs, ¿no? Que son los patrones asociados a daño. ¿A daño de qué? A daño de las células que se están rompiendo. A diferencia de estos son los PAMs, que son los patrones asociados a patógenos, ¿no? ¿Qué patógenos? Pues esta bacteria que tiene esas moléculas que van a ser sensadas por los receptores de tipo TOL. De esta forma es como se pueden dar, pues, respuestas inflamatorias. Esto aplicaría, pues, esta explicación que nos da que podemos iniciar una respuesta inflamatoria por un componente bacteriano, así como por un componente no infeccioso, que no incluye bacterias, ni hongos, ni virus, explicaría, pues, por qué motivo en una pancreatitis aguda, en la cual, pues, no se ha metido, como dicen ahí de broma, no se ha metido al chongo o ahí a la mecha, una bacteria, un hongo o un protozoario, sea una respuesta inflamatoria, porque se está generando daño, destrucción del páncreas, que está generando DAMPs, patrones asociados a daño celular, que despierten una respuesta inflamatoria, ¿no? Explicaría esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque sea una respuesta inflamatoria en una pancreatitis aguda, ¿no? Como un ejemplo importante. Seguimos. Podemos también tener otro agente, otra noxa no infecciosa, como lo podría ser un golpe, ¿no? El golpe, recuerden ustedes, genera una presión en el tejido mayor de lo normal que puede terminar destruyendo a las células de este, ¿no? Y de esta forma se liberan DAMPs, y estos DAMPs generan la respuesta inflamatoria. Puede ser también un cuchillo, ¿no? Se genera un corte, ¿no? Que termina lesionando también células, ¿no? Y para el tejido, y también genera pues una producción de DAMPs con la posterior respuesta inflamatoria. Un arma de fuego, ¿no? Un balazo,
El balazo, pues, a través de presión, ¿no? Destruye células, ¿no? Pero recuerden que no solo es presión, sino que también es temperatura, caliente, ¿no? Y quema también a las células. Y esto también genera, pues, una respuesta inflamatoria por DAMPs, ¿no? PAMPs, patrones asociados a patógenos, y DAMPs, patrones asociados a daño celular. Estos DAMs, recuerden, tenemos a los pirógenos exógenos, ¿no? Como el lipopolisacárido, ácido lipoteicoico, ¿no? El ARN de cadena simple, el ARN de cadena doble, entre otros componentes, ¿no? El GPI, del plasmodium, ¿no? Etcétera. Muy bien, aquí tienen ustedes el sistema linfático para que vean que está distribuido en todo el cuerpo y para que puedan ustedes visualizar que tenemos nosotros a este conducto que se conoce como el conducto torácico, ¿no? Que drena gran parte de casi la totalidad del cuerpo, ¿no? El conducto torácico, y drena en esta región de aquí, que se conoce como el ángulo yugulosubclavio, ¿no? Aquí tenemos nosotros otro ángulo yugulosubclavio, el derecho, pero aquí ya no está drenando el conducto torácico, ¿no? Porque ese es para ese va hacia el hemicuerpo derecho, sino que tenemos a otro componente linfático, otro vaso linfático grande, importante, que se conoce como el conducto linfático derecho, ¿no? Que genera también gran parte del hemicuerpo derecho, ¿no? Entonces, pero de todos el más importante es el conducto torácico, ¿no? Conducto torácico. Muy bien. Esto era para que pudiesen ustedes identificar nuestros grandes vasos, ¿no? Y cómo es que otra vez el componente que se está drenando de los tejidos de los vasos linfáticos regresa o retorna hacia lo que viene a ser los vasos sanguíneos, ¿no? Hacia las venas y posterior de esto hacia el corazón y luego hacia las arterias. Muy bien. Entonces, vamos a definir lo que es inflamación. Es una respuesta protectora, una respuesta, un mecanismo de defensa fisiológico, ¿no? En la cual se involucra al sistema inmune, lo hemos visto previamente, y al tejido que se encuentra implicado, porque el tejido implicado también va a apoyar esta respuesta inflamatoria. Es una respuesta protectora del sistema inmune y el tejido implicado hacia una noxa. Bueno, ¿y qué es una noxa? Es cualquier agente que genere daño a un tejido. Una noxa. Entonces, tenemos aquí nosotros a los Vengadores, ¿no? Y estos Vengadores, pues, la finalidad de los Vengadores es la de destruir a quién en esta película, a Thanos, ¿no? Eliminar la Noxa. Y obviamente, después de que, con la destrucción de Thanos, viene lo que viene a ser el proceso de reparación, ¿no? Aquí tienen ustedes a Tony Stark, ¿no? Recuerdan ustedes cuando se puso el guantelete con todas las piedras, que chasqueó los dedos para poder permitir que todo regresase a la normalidad, ¿no? Que volviesen a reaparecer las personas que habían desaparecido, ¿no? Al momento de chasquear los dedos, ¿no? No fue lo que hizo Tony Stark. De la misma forma, el cuerpo hace lo mismo, ¿no? El cuerpo tiene sus vengadores, ¿no? Que es el sistema inmune, ¿no? Por ahí una que otra vez aparece una que otra, aparecen las células que no forman parte del sistema inmune, como es el tejido que está implicado, ¿no? ¿No? Aparecen el sistema inmune y el tejido implicado, ¿no? Son los que nos van a ayudar a poder eliminar a la noxa. La noxa, ¿no? La eliminación de la noxa, por ejemplo, tenemos aquí a los polimorfos nucleares, a los neutrófilos, y tenemos aquí mecanismos de cómo se elimina la noxa, ¿no? El famoso estallido respiratorio, que lo vamos a ver a continuación. Y la reparación del tejido, ahí vemos nosotros cómo se ha dado el daño, se da la respuesta inflamatoria para eliminar a la noxa, después de eso se comienza a reparar el tejido. Este proceso de reparación del tejido vamos a ver que depende principalmente del macrófago y de cómo este va a comenzar a reclutar y a poder alinear, activar a los fibroblastos para que se genere el tejido cicatricial, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? De inflamación está dado por el sistema inmune y el tejido que se encuentra comprometido. Busca eliminar a la noxa, eliminar a la bacteria, eliminar el virus, eliminar a los protozoarios, ¿no? Eliminar el componente dañado que se ha dado por una quemadura, etcétera, ¿no? Y una vez que se ha eliminado la noxa, lo que se busca es reparar este tejido, ¿no? El tejido se puede reparar a través de dos mecanismos, esto ustedes ya lo han visto en patología. Uno es regeneración y el otro es por cicatrización. Regeneración viene a ser el tejido que está dañado, lo vuelvo a reponer por el mismo tejido. Y cicatrización, el tejido que está dañado, lo reemplazo por tejido de granulación, ¿no? Que luego se transforma en una cicatriz, ¿no? Es importante. En una primera instancia, por regeneración, estoy incluyendo el mismo tejido, o sea, va a cumplir otra vez la función.
Pero en otro lado, en otra instancia que viene a ser por cicatrización, estoy incluyendo tejido cicatricial, que no tiene la función del tejido que se había dañado. Son los dos mecanismos. Profesor, ¿en dónde puedo encontrar reparación por regeneración? Por ejemplo, en la epidermis. La epidermis te quemas, ¿no? Y si es solo epidermis, pues se regenera tranquilamente. Pero ¿en dónde no puedo encontrar, digamos, por regeneración? Cuando la quemadura ya es, digamos, de segundo grado, superficial y profunda, o de tercer grado, me quema esa región y esa región se va a llenar por tejido cicatricial. O sea, la dermis y la hipodermis, si se ha comprometido, se llena por tejido cicatricial. La epidermis otra vez se comienza a repoblar, pero el componente dermis e hipodermis ya se rellena completamente de cicatriz. Profesor, otro ejemplo de cicatrización. Tenemos el ejemplo clásico que viene a ser el infarto del corazón. Cuando tienes un infarto, la capacidad del corazón de poder bombear sangre va a disminuir. Y mira por qué. Porque se han dañado las fibras musculares cardíacas y esas células que han muerto se han rellenado por cicatriz, por fibroblastos, tejido conectivo. Otro ejemplo, profesor, un accidente cerebrovascular. Se mueren células del área motora, que es el área 4, el área Brodmann 4, y estas muertes neuronales, es la muerte de estas neuronas ya no se va, digamos, a suplir, ¿no? No va a haber, digamos, una neurogénesis en esa región. Y se va a rellenar ese espacio que estaba lleno de las neuronas por tejido cicatricial, ¿no? Ahí tienen ustedes ejemplos que pueden conectar. Profesor, un ejemplo de regeneración también importante, claro, la insuficiencia renal aguda, la necrosis tubular aguda por insuficiencia renal aguda, la necrosis tubular aguda que genera una insuficiencia renal aguda interrenal, tiende a recuperarse el paciente. ¿Por qué motivo? Porque las células de los túbulos tienen células que pueden ingresar al ciclo celular y volver otra vez a hacer mitosis y repoblar otra vez esos túbulos y recuperar lo que viene a ser la función renal del paciente. Otro ejemplo, profesor, el hígado. Cuando tienes un paciente que decide donar parte de su hígado a un paciente que necesita ese tejido para sobrevivir, se hace una resección de parte del tejido hepático, el paciente que ha donado esa parte del hígado queda hospitalizado, ¿no? Y el hígado que ha quedado todavía en este paciente comienza a generar que las células del hígado comiencen a ingresar al ciclo celular y pues obviamente pueda aumentar otra vez la cantidad de hepatocitos para tener un funcionamiento hepático adecuado. De la misma forma, la persona que recibe este trasplante hepático, esos hepatocitos comienzan a realizar mitosis y comienza pues el paciente a poder tener una cantidad de hepatocitos que le permita cumplir con la función hepática adecuada, ¿no? Tienen ustedes también a los hepatocitos, ¿sí? Que también podemos ver un proceso de reparación por regeneración. Bien, entonces, más que nada para que tengan ustedes unos ejemplos ahí, ¿no? Aquí está la definición. Noxa es un agente nocivo. De ahí viene la palabra noxa, viene de nocivo. Y nocivo sabemos que es dañino. Un agente nocivo para el organismo, en este caso para el tejido que está siendo comprometido. Nos vamos a las manifestaciones locales de una inflamación aguda, ¿no? En la microscopía, ¿qué puedo yo ver? Lo que les había estado comentando previamente. Vamos a tener una vasodilatación. ¿Por qué motivo? Porque necesito que llegue más sangre, ¿no? Si este tejido está dañado, necesito que las células que están en la sangre, que son los polimorfos, se dirijan al tejido y pues puedan ayudar a su reparación, junto con los monocitos que luego se van a diferenciar en macrófagos, ¿no? Entonces necesito que llegue más sangre. Aparte de esto, necesito que estos capilares se tornen más permeables, que aumente su permeabilidad. Esto permite entonces que los polimorfos nucleares que por la vasodilatación están llegando al capilar y los monocitos que también por la vasodilatación están llegando al capilar puedan pasar. Porque si no hay permeabilidad capilar, pues te vas a llenar aquí de polimorfos nucleares a nivel de los capilares, pero no van a pasar, pues, ¿no? Tienes que aumentar la permeabilidad capilar. Ya, un primer punto. Segundo punto. Como aumenta la permeabilidad capilar, va a aumentar la cantidad de líquido. Y esto va a hacer que el tejido aumente de tamaño. Y el aumento de la permeabilidad capilar también sirve, tiene una importancia. ¿Por qué motivo? Porque aquí en los vasos sanguíneos está también rondando unas moleculitas que se encargan también de
favorecer con la respuesta inflamatoria, con la respuesta de defensa innata, ¿no? Que son unas proteínas que se producen por el hígado, que se conocen como las proteínas del complemento. Me van a pasar las proteínas del complemento. Y si este paciente, digamos, ya ha sido expuesto, digamos, esta NOx, esta bacteria o este virus, van a pasar también por aquí otras moléculas que producen las células plasmáticas, que son los anticuerpos, ¿no? También van a pasar. Importante, por eso, la permeabilidad capilar. Creo que se ha metido un zancudo, amigos. La permeabilidad capilar. Es vasodilatación, permeabilidad capilar. Lo podemos ver. También dilatación de las venas, ¿no? Y esta dilatación arteriolar, ¿no? Y esta dilatación de las vénulas favorece que el tránsito a nivel capilar se torne más lento. Pero que iba así, ahora va a ser más lento. Por eso que es importante que sea más lento, profesor. Porque eso le va a dar más tiempo a estas celulitas de poder pegarse a la pared capilar, ¿no? Y poder rodar, adherirse y luego pasar. Por ese motivo es el lentecimiento, ¿no? Del lecho vascular capilar, ¿no? Entonces, explicamos, ¿no? Dilatación arteriolar, ¿no? Aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? El lentecimiento del flujo sanguíneo para poder favorecer la migración de los neutrófilos, de los monocitos, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos evidenciar de forma microscópica. ¿Está? La finalidad, permitir la llegada de los leucocitos al tejido y también de las proteínas plasmáticas, que es importante que lleguen, ¿no? Como el complemento y también lo que vienen a ser las inmunoglobulinas. Seguimos, manifestaciones clínicas, ¿no? En inflamación aguda, pero desde un punto de vista macroscópico, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es una celulitis periorbitaria, ¿no? Lo van a ver ustedes. Créanme, cuando estén en sus serums, yo puedo garantizarles que como mínimo se van a ver unas 2 celulitis periorbitarias, ¿no? Recuerden ustedes que en la pared interna o medial de lo que viene a ser la fosa orbitaria, tenemos unos huesitos que se comunican con lo que viene a ser la cavidad nasal, ¿no? Estas estructuras se conocen, pues, el hueso etmoides, ¿no? Y estas estructuras, ¿no? Tienen ustedes por ahí ciertas ranuritas, a través de las cuales, digamos, el paciente tiene un proceso de sinusitis o un proceso de resfrío, un componente infeccioso bacteriano, podría, pues, a través de estas pequeñas ranuras pasar la infección hacia la cavidad, ¿no? Orbitaria, hacia la fosa orbitaria, ¿no? Y muchas veces termina generándote, pues, estas famosas celulitis periorbitarias asociadas a un proceso respiratorio alto. Entonces, ¿por qué motivo les pongo esta imagen? Para que puedan ustedes visualizar, ¿no? Uno, el dolor. Este niño va a estar con dolor. Un ratito. Vamos a continuar. Entonces, el dolor, ¿no? Obviamente, las terminaciones nerviosas de ese tejido que se encuentra inflamado van a captar una serie de elementos nocivos, ¿no? Que se han dado producto de los PAMs bacterianos y también como se están destruyendo células de los DAMPs, ¿no? Y va a generar dolor en la región inflamada. El rubor, como hay vasodilatación, obviamente esta zona se va a encontrar roja, ¿no? El calor, si está llegando sangre,
Recuerden que la sangre es la principal responsable en transportar el calor, por eso va a haber calor en nuestra región, va a estar más caliente que la zona que no está inflamada. Y el tumor, como hay un aumento de permeabilidad, está pasando más líquido a ese tejido y tenemos un edema, ¿no?, en la zona inflamada. Y por último, la pérdida de la función, ¿no? Usted le dice al niñito, señor, niñito, por favor, y señor, ¿no? Hijito, por favor, abre tu ojito, ¿no? El que está bien todavía lo abre. Hijito, por favor, abre tu ojito, y el que está afectado no lo puede abrir, ¿no? La pérdida de la función. Pero esta pérdida de función la va a visualizar usted más frecuente ya cuando el proceso inflamatorio está mantenido, se torna crónico y daña el tejido. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, vamos a ver nosotros que este proceso inflamatorio que está en las articulaciones va a generar destrucción de la articulación y termina generando limitaciones de esas articulaciones. Es por eso que los pacientes con artritis reumatoide, por un tejido inflamatorio crónico que se conoce como el panus, y también por la misma destrucción de la articulación, tienen limitación ya para poder realizar el movimiento articular. Un ejemplo clásico también, la inflamación en el hígado, la hepatitis, ¿no? La hepatitis B, la hepatitis C, las hepatitis alcohólicas, ¿no? La hepatitis, digamos, no alcohólica por, obviamente, un exceso de ingesta de grasas, ¿no? Lleva a un estadio inflamatorio, ¿no?, crónico, que puede llevar posteriormente a destrucción del parénquima hepático, y esto termina llevándonos pues a destrucción de estas estructuras con reemplazo por cicatriz, llevando a lo que viene a ser la cirrosis, que es el hígado, se torna una pasa porque ahora es pura cicatriz. La infuria, disculpen, la enfermedad renal crónica o la infuria renal crónica, que viene a ser un proceso inflamatorio mantenido, sea por hipertensión, sea por diabetes, se comienza a destruir el glomérulo, y este luego se comienza a reemplazar por tejido cicatricial, ¿no?, llevando una caída del funcionamiento renal y termina pues generando una enfermedad renal crónica, ¿no? Proceso inflamatorio, ¿no?, porque estamos teniendo una nocta que de forma crónica comienza a dañar y termina generando una pérdida de la función del riñón, ¿no? Una injuria, una enfermedad renal crónica, una pérdida de la función del hígado, una cirrosis, una pérdida de lo que viene a ser una pérdida de la función articular, ¿no? Se limita el movimiento de este. Y lo mismo podemos también tomar con otras infecciones, por ejemplo, como el SARS-CoV-2, ¿no?, como que genera el COVID, ¿no? En el cual se genera inflamación importante del parénquima pulmonar, que termina generando posterior a esto un proceso de reparación por fibrosis importante que nos lleva a fibrosis pulmonar. Este tejido ya fibrótico no cumple una función adecuada para el proceso de la hematosis y por lo tanto pues se pierde la función pulmonar en dicha región. Entonces, cuando vemos este quinto punto, que es la pérdida de la función, recordar, ¿no? Bueno, hay un proceso inflamatorio, hay un daño que lleva a un proceso inflamatorio, se lleva a un proceso de reparación, que termina dándose muchas veces el reemplazo por lo que viene a ser tejido cicatricial, se pierde la función de este órgano que ha pasado por este proceso inflamatorio mantenido, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver en estos casos, ¿no? Aquí tienen lo que viene a ser un hígado cirrótico, ¿no? Famosos nódulos de regeneración que ya los van a poder palpar el próximo ciclo, ¿no? Y esto vendría a ser con relación a las manifestaciones clínicas de la inflamación, ¿no? Manifestaciones macroscópicas. Y tenemos ahí estos ejemplos de pérdida de función. Muy bien, vamos a quedarnos aquí un ratito, un segundito.